Continúo con la lectura. Artículo 8. Sustitúyase el artículo 12 por el siguiente. Asamblea de Gobernadores. Artículo 12. La autoridad superior del banco será ejercida por la Asamblea de Gobernadores, integrada de la siguiente manera. Literal A, el ministro de Economía. Literal B, el presidente del Banco Central. Literal C, el ministro de Hacienda. Literal D, un secretario o comisionado presidencial designado al efecto por el presidente de la República. Literal E, el presidente del Banco de Desarrollo. Literal F, un miembro propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las asociaciones más representativas del sector agropecuario. Literal G, un miembro propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las asociaciones más representativas del sector industrial. Literal H, un miembro propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las asociaciones más representativas de la micro, pequeña y mediana empresa. Literal I, un miembro propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las universidades privadas autorizadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con acreditación de calidad vigente. En caso de ausencia o impedimento de los titulares de los literales A al D, estos podrán designar para que los sustituyan a los funcionarios de categoría inmediata inferior a la suya. Los miembros contenidos dentro de los literales F al I serán nombrados por el presidente de la República por un periodo de 5 años. El procedimiento de convocatoria, elección y nombramiento estará regulado en un reglamento especial que para tal efecto emita el presidente de la República. Si por cualquier causa no se hiciera el nombramiento o toma de posición del miembro sustituto de la Asamblea de Gobernadores, el que estuviese desempeñando el cargo continuará en sus funciones hasta el nombramiento y toma de posesión del gobernador correspondiente. Los miembros suplentes asistirán a las sesiones con voz, pero sin voto, excepto cuando sustituyan al miembro propietario respectivo. Artículo 9. Sustitúyase el artículo 13 por el siguiente. Presidente de la Asamblea de Gobernadores. Artículo 13. El presidente de la Asamblea de Gobernadores será el ministro de Economía, en su defecto el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, y a falta de este, el ministro de Hacienda. El secretario de la Asamblea de Gobernadores será el presidente del banco. Artículo 10. Sustitúyase el literal I del artículo 14 por el siguiente, literal I. Otras atribuciones que le confiere la presente ley. Artículo 11. Reformas el artículo 17 por el siguiente, composición. Artículo 17. La Junta Directiva estará integrada por un presidente nombrado por el presidente de la República para un periodo de 5 años, quien además será el presidente del banco. Literal B. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por el Ministerio de Hacienda. Literal C. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por el Consejo Directivo del Banco Central. Literal D. Un director propietario y su suplente electos por una terna propuesta por el Ministerio de Economía. Literal E. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Literal F. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las asociaciones más representativas del sector agropecuario. Literal G. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las asociaciones más representativas del sector industrial. Literal H. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las asociaciones más representativas de la micro, pequeña y mediana empresa. Literal I. Un director propietario y su suplente electos de una terna propuesta por las universidades privadas autorizadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y con acreditación de calidad vigente. Los miembros de la Junta Directiva durarán 5 años en su cargo y podrán ser reelectos para nuevos periodos. Exceptuando al presidente del banco, todos deberán ser nombrados por la Asamblea de Gobernadores. Los directores propietarios elegirán entre ellos tanto al vicepresidente como al secretario de la Junta Directiva. El secretario de la Junta Directiva podrá delegar dicha función en el funcionario del banco que estime conveniente. Los directores suplentes asistirán en ausencia del director propietario respectivo a las sesiones con voz y voto,
a quien reemplazarán como miembros de la Junta en caso de ausencia. La elección de los miembros a los que se refieren los literales F, G, H e I se realizará de conformidad a lo regulado en el reglamento especial que para tal efecto emite el presidente de la República. Artículo 12. Sustituyese el inciso primero del artículo 20 por el siguiente. Artículo 20. Los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes deberán ser salvadoreños por nacimiento, persona de reconocida honorabilidad, con título universitario, experiencia y notoria competencia en materias relacionadas con la naturaleza y operaciones de la institución. En el caso del presidente, tendrá como requisito indispensable contar con experiencia mínima de 5 años en gestión bancaria. Artículo 13. Sustitúyanse los literales C, D, I, M, T, U y B e incorpórense los literales W y X al artículo 21, así como sustitúyese el artículo final del artículo 21 de la siguiente manera. Literal C. Aprobar la estructura organizativa del banco a propuesta del presidente. Literal D. Aprobar el reglamento interno de trabajo, las normas laborales aplicables al personal del banco y demás normas, instructivos y manuales que requiere la administración interna del banco y de los recursos del fondo que éste administra. Para dichos efectos, la Junta Directiva deberá aprobar lineamientos que regulen esta facultad, los cuales deberán contener los mecanismos necesarios que procuren la confidencialidad de los instructivos y cualquier otra clase de normativa que apruebe. Literal I. Aprobar, denegar o modificar según corresponda las operaciones activas y pasivas, bursátiles y otras operaciones financieras que el banco realice, pudiendo delegar esta facultad en el presidente del banco o en los funcionarios que éste proponga. Las operaciones que el banco realice de conformidad con esta facultad no admitirán recurso alguno. Literal M. Fijar los límites de las tasas de intereses o comisiones según corresponda de las operaciones financieras que realice el banco con sus propios fondos o con recursos de los fondos que administra, con las instituciones y sujetos elegibles, emitiendo periódicamente un instructivo que incluya los márgenes máximos a partir del costo financiero, universalmente aceptables en banca de desarrollo, que podrá ser diferenciado según el tipo de operación financiera, así como las condiciones y comisiones que el banco cobrará por sus productos y servicios. Literal T. Definir los plazos, tipos de intereses y demás condiciones de las emisiones de valores que realice el banco. Literal U. Autorizar arreglos de pago con los sujetos e instituciones elegibles que se consideren necesarios para recuperar los recursos del banco, del FDE y del PSG, con los cuales fueron otorgados los créditos o garantías según corresponda. Literal B. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión y reconsideración a que se refiere la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos, según corresponda. Las resoluciones que al respecto sean emitidas por la Junta Directiva agotarán la vía administrativa. Literal W. Aprobar los programas o líneas de créditos especiales a los que se refiere literal B del artículo 10 de la presente ley. Literal X. Las demás que la presente ley le atribuya. Para la administración de los recursos y cumplimiento de las finalidades del banco, del FDE y del PSG, la Junta Directiva podrá establecer los comités e instancias que considere necesario, a los cuales podrán conferírsele las atribuciones establecidas en la presente disposición. Artículo 14. Los literales A, G y H y adicionándose los artículos I y J al artículo 22 de la manera siguiente. Literal A. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del banco, quien estando facultado para que en su nombre y representación celebre todos los actos y contratos en que en él tenga interés, así como también para contraer toda clase de obligaciones de conformidad a lo regulado en esta ley. Las facultades anteriores podrán ser encomendadas a apoderados nombrados al efecto, a quienes podrá atribuírsele la representación judicial del banco, a fin de que puedan comparecer conjunta o separadamente según corresponda. Artículo G.
Proponer a la Junta Directiva las políticas, normas de crédito e inversión, el reglamento interno de trabajo y sus correspondientes reformas, así como lo referente a la estructura organizativa del banco, en la cual deberán consignarse los diferentes niveles de jerarquía dentro de la organización, dentro de otros aspectos. Literal H. Aprobar los perfiles de puestos de los funcionarios y empleados del banco, velando que con ello se permita un desempeño eficiente para el logro de los objetivos de este, lo cual deberá ser informado a la Junta Directiva. Literal I. Conocer y resolver sobre asuntos relacionados con los procesos de libre gestión regulados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, de la Ley de Administración Pública y en su reglamento, así como en lo relativo a todos los procesos de contratación que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la ley y reglamentos antes indicados. Literal J. Los demás que esta ley señale. Artículo 15. Refórmase el artículo 24 de la siguiente manera. Conflicto de interés. Artículo 24. Los directores tienen la obligación de exponer en el Pleno de Junta Directiva cualquier conflicto de interés personal en cualquier asunto que deba discutirse o resolverse por la Junta Directiva, o lo tuviesen sus socios en una sociedad de personas, cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Deberá retirarse de la sesión tan pronto se empiece a tratar dicho asunto y mantenerse retirado de ella hasta que se tomare una decisión. El retiro del director deberá hacerse constar en acta. Cuando algún director tenga conocimiento justificado que otro miembro de la Junta Directiva concurre en algún conflicto de interés u otro impedimento legal, deberá exponerlo ante la Junta Directiva, a fin de que se delibere sobre el particular y, de ser el caso, se acuerde el retiro del director que tuviera el conflicto previo al conocimiento del punto en cuestión. En caso un director no revele un conflicto de interés al Pleno de la Junta Directiva y habiendo concurrido con su voto para la resolución o decisión de dicho órgano, responderá personalmente por los daños y perjuicios que con ello hubiese causado. Artículo 16. Sustitúyase el inciso primero del artículo 25 por el siguiente. Artículo 25. Los miembros de la Asamblea de Gobernadores mencionados en los literales F, G, H e I del artículo 12, así como los miembros de la Junta Directiva del Banco, podrán ser removidos de su cargo observando el debido proceso, por faltar a los requisitos y deberes o incurrir en alguna inhabilidad que esta ley le señala, según se determine por la superintendencia, de conformidad al artículo 4, al inciso 4 del artículo 20 de esta ley. Todo lo anterior mediante resolución emanada de la autoridad que los nombró con expresión de las razones en que se fundamentan. Artículo 17. Sustitúyase el artículo 36 por el siguiente. Auditoría externa y fiscal. Artículo 36. La Asamblea de Gobernadores nombrará para el banco, así como para el FDE y FSG, un auditor interno y un auditor fiscal, quienes emitirán dictamen sobre la situación financiera de los mismos y sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Del mismo modo, nombrará un auditor fiscal para que emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del banco en la gestión fiduciaria que realice. Corresponderá a la Asamblea de Gobernadores nombrar a los auditores externos y fiscales de los fondos de titularización y fondos de inversión que administre de conformidad a lo que al respecto se disponga en las leyes de la materia. Artículo 18. Sustitúyanse los artículos primero en su parte primera y el inciso último del artículo 38 de la siguiente manera. Artículo 38. Los bancos, las instituciones oficiales o públicas de crédito y otras entidades financieras supervisadas por la superintendencia podrán solicitar y ser autorizados para realizar operaciones financieras con el banco siempre que, de conformidad a su naturaleza, cumplan con los requisitos siguientes. También se consideran elegibles para efectuar operaciones financieras a los intermediarios financieros nacionales o extranjeros no supervisados por la superintendencia, siempre y cuando cumplan con la política de calificación, supervisión e inspección y administración de riesgo que el banco emita para mantener su sanidad financiera. Artículo 19. Sustitúyase la primera parte del inciso primero del artículo 44 por el siguiente.
Artículo 44. El otorgamiento de financiamiento de manera directa deberá estar sustentado en un análisis de las respectivas solicitudes que permita apreciar el riesgo y viabilidad del proyecto y la recuperación de los fondos, atendiendo criterios para la sostenibilidad ambiental que mejore la salud, la educación, el arte, la cultura y el deporte en su caso. Para ello se deberá considerar, entre otros aspectos, artículo 20. Sustitúyase el artículo 45 para el siguiente. Límites en el otorgamiento de créditos. Artículo 45. El banco realizará operaciones directas de financiamiento de mediano y largo plazo, prioritariamente en las áreas de capital de trabajo y adquisición de activos productivos. Los montos máximos de financiamiento directo que podrá otorgar el banco a un proyecto, sujeto o grupo económico relacionado no podrán ser superiores a un 15% de su patrimonio neto. El banco podrá otorgar créditos hasta el 80% del financiamiento total requerido del proyecto. Al momento de su otorgamiento, el saldo de la cartera de proyectos que sean propiedad de instituciones del sector público no podrá representar en su conjunto más del 15% de la totalidad de la cartera de crédito del banco. En el caso de proyectos con participación público-privada, en los cuales el sector público participa con un más del 40% de la propiedad, el límite será del 20%. En todo caso, estos financiamientos no podrán representar en su conjunto más del 35% de la totalidad de la cartera de crédito del banco al momento de su otorgamiento. Artículo 21. Adiciónese un inciso tercero al artículo 47 de la siguiente forma. El banco podrá establecer programas y líneas especiales con tasa de interés preferencial dirigidas a las instituciones financieras y de crédito de carácter estatal, los bancos cooperativos y el Banco Hipotecario de El Salvador, siempre y cuando cumplan con los objetivos que le establece la presente ley. Leído hasta el artículo 21, presidente. Le pedimos a la diputada Rosy Romero nos haga el favor de leernos